El tema al que me han invitado a hablar, la asociación GBU, es un tema muy difícil, es un tema personal, es un tema peliagudo, es un tema además por la que mucha gente decide mandar a Dios a tomar por saco porque el dolor es algo tan real, ¿verdad? Es algo tan cercano en nuestras vidas y está por todos lados. Y se me ocurre al menos dos formas en las que se puede tratar el problema del sufrimiento, el problema del dolor en el mundo personal. Y es la intelectual, pero también la personal, ¿verdad? Yo no sé dónde estás tú, que te ha traído aquí, pero si eres alguien que tiene preguntas intelectuales de cómo se puede casar esto de un Dios en vistas a todo el sufrimiento que hay en el mundo, pues obviamente el que tiene preguntas busca respuestas, ¿no? Pero si tú eres alguien que está sufriendo ahora mismo, lo último que querría ofrecerte es un discursito, ¿verdad? Cuando yo me enteré que mi hija nació con una discapacidad o cuando mi suegro murió 3 meses antes de la boda, lo último que mi mujer y yo queríamos es que alguien viniera a darnos un discursito y a decirnos una palmadita en la espalda, todo va a estar bien, ¿verdad? No queremos, no nos hace falta eso cuando tenemos una herida abierta, cuando estamos al rojo vivo, ¿no? Quizás lo que hace falta, si esa es tu situación, es un abrazo, es silencio, es alguien que te acompañe. Y quiero decirte que realmente si tú estás en esa situación, me encantaría charlar contigo, escuchar tu historia después y si hay algo con lo que podamos ayudarte, aunque sea silencio y un abrazo, de verdad, estamos aquí también para eso. Así que, dadas las limitaciones y el contexto en el que estamos, vamos a hablar del sufrimiento y bueno, siempre teniendo en cuenta de que es algo también personal, ¿no? Es personal y nos afecta a todos. Hace 6 meses recibí una llamada de teléfono inesperada diciéndome que mi abuela acababa de morir. Había muerto durante la noche, me llamaban por la mañana y me voy envuelto. No soy alguien que llora con facilidad, pero en 0,5 segundos estaba envuelto en lágrimas, ¿no? Y toda mi familia alrededor mía. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Obviamente los abuelos tienen que morir, vamos a tener que morir algún día, es algo normal, pero sin embargo nos pilla siempre por sorpresa el sufrimiento. Y nos hunde y nos afecta cada átomo del cuerpo, ¿no? Ella fue una mujer que vivió la guerra civil, la posguerra, la hambruna, los tiempos muy difíciles que se han vivido en España. Se quedó viuda aparte, no por la guerra, sino porque mi abuelo se murió con 30 y pocos años, dejándola viuda y con 3 niñas pequeñas en un pueblo en Granada, teniendo que venir aquí a Barcelona a trabajar durante 3-4 meses al año para ganar lo suficiente, mandar dinero a casa o a Madrid, donde acabaron viviendo. Mi madre tenía 6 años y claro, eso le ha afectado el resto de su vida, ¿no? No tener una figura paterna. Mi hija tiene 6 años. Me hundo solo de pensar, si yo desapareciera, ¿qué sería de ella, ¿no? Porque son años tan cruciales. Y lamentablemente esta es una historia muy común en nuestro país, mucho más común en otros países peores y que todos conocemos, ¿no? ¿Has recibido alguna vez una llamada parecida? Me encantaría poder decirte que nunca la vas a recibir, pero la vas a recibir. Todas las relaciones acaban terminando, ¿no? El sufrimiento nos acecha de 1001 formas. No es solo la muerte de un ser querido, ¿verdad? Soledad, ruptura, traición de amistad, enfermedades, infidelidades, injusticias, bullying. ¿Y qué si hablamos de las guerras, los desastres naturales, el hambre, la esclavitud? ¿Sabes que hoy hay más de 30 millones de esclavos en pleno siglo XXI? Parece mentira que se aboliera la esclavitud hace 2 siglos y ahora hay más que en toda la historia de la humanidad. El sufrimiento es demasiado cercano y demasiado real como para tratarlo a la ligera. Y hasta el día de hoy es el obstáculo principal por el que la mayoría de la gente rechaza a Dios. Y todos tenemos que responder a la pregunta de ¿por qué? ¿Por qué existe el sufrimiento? Ateos, cristianos, budistas, agnósticos, todo el mundo tiene que lidiar con esta cuestión. No es solo un problema
para el de cierta cosmovisión. Todas las cosmovisiones tienen que responder a la pregunta de cómo encajo el sufrimiento en mi forma de entender el mundo. La pregunta del por qué. ¿Por qué existe sufrimiento? ¿Sabes? La Biblia no esconde en absoluto esta pregunta, no huye de ella o hace oídos sordos. Una y otra vez está recopilando historias, narrando cosas horribles. Incluso algunos de los profetas, hombres enviados de Dios, levantan el puño contra Dios y dicen cosas como: ¿por qué me permites contemplar la injusticia? ¿Por qué toleras la maldad? Es decir, ¿dónde estás? ¿Por qué no haces nada? ¿Verdad? Este se llama el profeta Habacuc, uno de ellos. Hay más. Está por todos lados, ¿no? ¿Por qué? La pregunta que todos nos hacemos. Ahora, ¿de qué tipo de sufrimiento hablamos? Hace años salió en los periódicos la historia de Sara, una niña que nació con una enfermedad especial, la insensibilidad congénita al dolor con anhidrosis. Básicamente, nació sin poder experimentar dolor, sin poder sentir. A cabo de pocos años, la mitad de su cuerpo estaba ya quemado, se comía los dedos, acabó mutilada. Cada día era un milagro de que sobreviviera. En una entrevista en la radio a su madre dijo: mi única súplica a Dios es que mi hija pueda sentir dolor. El dolor iba a salvar su vida. No todo el dolor o el sufrimiento es malo. Que te duela una muela no es... que te duela, por ejemplo, el fuego es bueno. Te está diciendo, quita la mano de ahí, ¿no? Que sufras mucho en tiempos de exámenes también es bueno. Y no es una injusticia, te va a ayudar a madurar y a empezar a estudiar antes. Hay tipos de dolores que son necesarios y son buenos, ¿no? Pero entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la cantidad tan grande y desproporcionada y mal repartida de sufrimiento, de injusticia en el mundo. Porque en última instancia estamos hablando de injusticia. No es justo que yo sufra de esta forma o que alguien que es bueno sufra de esa forma. Es injusto. En última instancia estamos hablando de injusticia. Quiero ponerte una foto que no se ve muy bien, pero es una barraca de un campo de concentración nazi. Y dice lo siguiente, dice: si existe un Dios, Él tendrá que rogarme a mí para que yo le perdone a Él. Lo dice alguien que está a punto de morir, desnutrido, en un campo de concentración, ¿no? Estos eran personas... Algunos eran doctores, enfermeros, profesores, músicos, poetas, gente que estaba haciendo de este mundo un mundo mejor, gente que estaba entregando su vida por amor a los demás, para ayudar a los demás, servir a los demás. Y están enfadados algunos de ellos con Dios. Me pregunto si esa también es tu situación. Si tú también levantas el puño como hizo Stalin antes de morir, ateo hasta la muerte, y el último gesto que hizo fue levantar el puño y mirar al cielo, de odio y de ira hacia un Dios en el que no creía. A lo mejor Dios es un Dios indiferente. Nos ha creado, pero le importamos un pimiento. Realmente estaba aburrido y no había Netflix entonces, y que decidió crearnos a nosotros para entretenerse, porque estaba solo el pobre ahí aburrido, ¿no? Entonces nos crea, pero pasa de nosotros. No le importamos, no te ama, no hay un padre ahí arriba que te quiera aquí, si no es más que para entretenerle, ¿no? Un Dios que nos pisa, nos aplasta y disfruta viendo cómo nos retorcemos y nos matamos unos a otros, ¿no? Sinceramente, si ese es el Dios que está ahí arriba, yo presento mi dimisión como creyente aquí y ahora, ¿no? Yo me uno a los ateos antes que creer en semejante monstruo, ¿no? Nadie podría ni querría creer en un Dios así, ¿no? A lo mejor ese no es el problema por el que no hace nada. A lo mejor Dios es que sí que nos ama, sí que quiere hacer algo y quiere ayudar y aliviar nuestro sufrimiento,
pero no puede. Es este viejecito, ¿no?, con barba blanca de los Simpsons que ya está cansado ya, ¿no? Y le gustaría hacer algo, le gustaría ayudarte, pero no tiene el poder de hacerlo, ¿no? ¿Quién puede creerse semejante caricatura, verdad? El Dios que ha creado los agujeros negros, las constelaciones, las galaxias, que lo ha diseñado todo, ¿no puede hacer algo para solucionar el mal en este mundo? Tan difícil es quitar a los Hitlers de en medio o a los ladrones o a aquel que va a hacer alguna atrocidad horrible. ¿No puede pararle de alguna forma, mover hilos? Tampoco cuadra. ¿No será quizás que no existe? Y esa es la mejor y más lógica conclusión para explicar el tema del sufrimiento. Quizás es la única opción, ¿no? Quizás deberíamos aprender a vivir y a reconocer que el mundo es cruel, ajo y agua, esto es la selva, la jungla, hay dolor, hay sufrimiento y ya está, es lo que hay, ¿no? Quizás debemos madurar y desechar a Dios, al igual que desechamos los cuentos de hadas y los unicornios. Aparentemente, la conclusión más lógica es que Dios no puede existir, si no, no habría tanto sufrimiento. Sin embargo, si Dios no existe, ¿por qué nos incomoda tanto el sufrimiento? No sé si has pensado alguna vez en esto. ¿Por qué parece que hemos sido creados para un mundo distinto donde no debería haber sufrimiento? ¿Por qué es algo que es casi antinatural, contra lo que nos rebelamos, si está en todo, ¿no? En un mundo sin Dios, ¿vale? Piénsalo, sin sentido, sin propósito, sin una gran intención que venga desde arriba, porque somos un accidente. ¿Por qué nos debe importar tanto la maldad, la injusticia y el sufrimiento humano? ¿Qué más da si mueren 6 millones de personas, de judíos, de golpe o por procesos naturales? ¿Qué más da morir joven o adulto, torturado o durmiendo? ¿Por qué sentir algo por el sufrimiento humano y nada por el sufrimiento de las cucarachas voladoras? ¿Por qué nos sorprende el sufrimiento? No sé si te lo has preguntado alguna vez. Parece como que no debería estar ahí, cuando en realidad debería ser lo más normal en un mundo aleatorio, sin intención, ni sentido, ni Dios. Fíjate, si Dios no existe, somos, como digo, producto de azar, más tiempo, más materia. Nadie te quería aquí, venimos de la nada y vamos a la nada. Ese es el tiempo que dura la vida de este universo y tú y yo en él, en la historia del universo. Hemos venido, somos esta pequeña interrupción de vida en el universo, pero durante toda su vida solo ha habido silencio y no hay personalidad, no hay nada. A nadie le ha importado lo que ha ocurrido entre esos dos chasquidos, tus madrugones, tus exámenes, a quién hayas amado y por quién hayas sufrido. Da absolutamente igual, al universo no le importas, a nadie le importas, estás solo, estamos solos. Somos polvo cósmico divagando por el universo. Eso significa que no existe el bien, que no existe el mal, que no existe la justicia. Son construcciones sociales, etiquetas que le hemos dado a sentimientos subjetivos, pero no existe tal cosa como una justicia que está ahí reinando el universo, o el bien y el mal. A lo mejor te parece muy fuerte lo que estoy diciendo, pero escucha al principal ateo de nuestra era, Richard Dawkins. Él lo dice mucho más elocuentemente que yo. Dice: en un universo de fuerzas ciegas, físicas y de reproducción genética, algunas personas van a resultar heridas, otras van a tener suerte y no encontrarás ningún patrón o razón y tampoco ninguna justicia. El universo que observamos tiene precisamente las propiedades que deberíamos esperar si en el fondo no hay diseño, ni propósito, ni el bien, ni el mal, nada, excepto una indiferencia ciega y sin piedad. El ADN ni conoce ni se preocupa. El ADN simplemente es y nosotros bailamos al son de su música. Es muy fuerte lo que está diciendo, ¿no? Es curioso que el nuevo ateísmo está teniendo un efecto contrario al que se esperaban. Muchísimos ateos, al oír
lo que significa de verdad ser ateo y que estas son las consecuencias, están abandonando el cristianismo y diciendo, gracias a Richard Dawkins me di cuenta de que no soy capaz de vivir el ateísmo porque yo sí creo que existe el bien y sí creo que existe la justicia. Pero si no crees en Dios no tienes forma de definir esas categorías porque no existen, ¿no? Puedes inventártelas, puedes decir que es una construcción social, pero al fin y al cabo no es más que un invento para pasar de la jungla a la civilización, para no comernos unos a otros, ¿no? Es un contrato social. Es decir, si Dios no existe, el universo es cruel y no debería sorprendernos el sufrimiento, y sin embargo sí lo hace. Encaja esto con tu experiencia. ¿Sabes? Cuando alguien se sube a una furgoneta y atropella a un montón de gente en las Ramblas de Barcelona o intenta poner una bomba en Sants o en Atocha, ¿te sientes cómodo diciendo, ¿qué podemos hacer? Están bailando al son de su ADN. Al igual que un león se come una cebra, pues nadie dice que la asesina, simplemente está bailando al son de su ADN. ¿Podemos decir eso del ser humano también? En realidad, sacar a Dios de la ecuación en esta pregunta del sufrimiento hace que el problema sea aún más peor, lo potencia, hace el problema es aún más grande, porque no tienes ni siquiera la categoría de hablar de injusticia. Porque si somos animales, simplemente estamos bailando al son de nuestro ADN. Si no te convence esa opción, entonces, ¿cómo podríamos casar la idea de que exista un Dios y que exista la injusticia, que exista el sufrimiento? Tengo un amigo que trabajó en una tienda de juguetes y le contrataron solo para la época de Navidad, después de Reyes, ¿no? Cuando todos los padres vuelven con todos los regalos a devolverlos, ya sea porque se han roto o los han roto o porque no los quieren sus hijos. Y el jefe le enseñó una pregunta muy importante, con la cual o el negocio se hundía o florecía. ¿Es un problema de fábrica? ¿El juguete está roto porque es un problema de fábrica o ha sido un mal uso por el propietario? La pregunta clave. Y hay que discernir con cada cliente. No te puedes equivocar. ¿Problema de fábrica o le han dado un mal uso? Se ha usado incorrectamente. Creo que es una buena pregunta también para el tema de hoy. ¿Está el mundo como está porque tiene un problema de fábrica o es que no le hemos dado un buen uso? Lo hemos usado incorrectamente. ¿Sabes? La Biblia nos dice que Dios crea el mundo. Él hace el mundo, hace el universo y lo hace bueno. Cuando termina, si lees la primera página de la Biblia, lo repite una y otra vez. Y vio Dios que era bueno. Y termina, cuando crea al ser humano, sea como fuera que ocurriera todo eso, dice, y vio Dios que era muy bueno. Muy bueno. A Dios le emocionó la idea de crearnos y nos crea, hace todo esto, este parque de atracciones en el que nos han plantado, donde todo parece encajar, donde todos los colores, sabores, olores, todo lo bueno, bonito y que disfrutamos de la vida, el sol por fin aquí, lo hace porque nos ama, porque como un padre le compra todos los juguetes a su hijo y le dice, venga, disfruta, y protege todas las esquinas ahí para que no se dé golpe, porque lo ama y quiere jugar con él en ese patio, nos pone aquí, ¿no? Pero dice que es bueno. Y la clave para entender el sufrimiento desde el punto de vista del Dios de la Biblia es entender cuál es el origen y cuál es el propósito del ser humano. Oye, porque si el propósito de la vida a lo mejor es sufrir, pues entonces ¿de qué nos estamos quejando? Pero dependiendo de cuál sea el propósito, entenderemos un poquito mejor esto del sufrimiento, porque la Biblia nos dice que Dios nos ha creado no como otros dioses para que trabajemos para Él o para decirnos todo lo que tenemos que hacer, porque le gusta, es un poco megalomaníaco, ¿no? Le gusta dar órdenes y que obedezcamos, sino que nos crea. ¿Tú de verdad crees que un Dios del universo nos necesita para que le obedezcamos? Nos crea porque es un Dios que es amor y quiere adoptar hijos y quiere
relacionarse con más personas y nos invita a una relación de amor con Él. Y puede ser la relación más emocionante que hayas vivido en tu vida, la aventura más emocionante, al menos así está siendo en mi vida. Pero solo cuando estamos en esa relación padre, hijo, hija, ¿vale? Dios y nosotros como relación principal que lo define todo y que nos ayuda a relacionarnos con los demás de mejor forma, recibiendo un amor incondicional de alguien que te ama, hagas lo que hagas, nos capacita a amar a otros. Esa es la razón por la que estamos aquí. Y eso explica muchas cosas. Porque significa que cuando realmente somos humanos es cuando estamos conectados a Dios y disfrutando de esa relación. Hoy en día pensamos que el propósito de la vida es ser feliz a toda costa, ¿no? Y además vivir una vida cómoda. No sé quién te ha dicho eso o cómo has llegado a esa conclusión, pero si hay un Dios, habrá que preguntarse cuál es. Y Él dice es una relación de amar y ser amado. Curioso que 39 de las 40 canciones de los 40 principales hablan de amor, las películas, las series, todo lo que hacen, amor. ¿Cuántas películas terminan con el beso que trae la salvación, ¿no? El amor es la salvación. Todos estamos de acuerdo que el amor tiene que ser la solución. ¿Pero qué es el amor? ¿Has experimentado alguna vez el amor de Dios? ¿Sabes? Lo que está diciendo la Biblia es que este universo, que formamos parte de una gran historia de amor. Hay alguien que te quería aquí, no eres un accidente. Y que vas a encontrar tu verdadero propósito cuando encuentres esa relación, cuando te reconcilies en esa relación con Dios. Pero estamos tan confundidos en cuanto a qué es el amor, ¿verdad? Estamos muy confundidos. Vamos a hablar del amor por un segundo. Porque el amor solo puede existir en un contexto de libertad. El amor no se puede forzar, ¿vale? El amor, para que sea verdadero, tiene que ser voluntario y tiene que ser libre. Imaginaros por un segundo que salís, habéis aguantado hasta el final en esta charla y salís, ¿no? Y tenéis amigos allí esperándoos y decís, ¿sabes? Está una charla, tío, ahí un poco raro, hablando de cosas de Dios. Y ocurrió algo muy extraño. De repente, una chica en la primera fila, y voy a usar aquí a mi amiga de ejemplo, se pone de pie y declara su amor incondicional por el conferenciante. Y dices, es rarísimo, nunca me había pasado en ninguna clase, en ningún sitio, ¿no? Y además, ¿qué habrá visto en él, no? Pero ayudaría si añadiéramos el pequeño detalle de que el conferenciante sacó una Magnum 48 o con la que sea, se la puso en la cabeza y con dedo tembloroso le dijo, ¿me quieres? ¿No? Y ella dijo, sí, hasta con lágrimas en los ojos, ¿no? Del amor que sentía por él, ¿no? Eso no es amor, ¿verdad? Imagínate una novia diciendo, sí quiero, con una Magnum en la cabeza. No sería un matrimonio válido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el amor tiene que necesariamente darse en un contexto de libertad. Tienes que hacerlo libremente. Tienes que tener la opción de decir no, no quiero. Si no, no es amor, ¿verdad? Amor conlleva un riesgo muy grande. Porque ¿qué estamos haciendo cuando amamos a alguien? Estamos dándole lo más precioso de nuestra vida, nuestro corazón o como quieras llamarlo. Anteriormente se hablaba de las entrañas, pero hoy ha perdido un poco el gancho romántico. Ahora hablamos de corazón, ¿no? Pero y hemos decidido que tiene esta forma así, ¿no? Pero y está por todos lados y es rosa. Pero le das a alguien tus intestinos o tu corazón, lo que quieras, lo más precioso para ti, y ahora te haces vulnerable. ¿Qué va a hacer con lo más precioso de mí? ¿Qué va a hacer conmigo? ¿Lo va a atesorar y me va a dar el suyo? ¿O lo va a tirar al suelo y lo va a pisotear? Pero te das cuenta, te haces absolutamente vulnerable porque te puede destrozar la vida. Nos hacemos vulnerables cuando amamos. Dios se hizo vulnerable al amarnos, al crearnos para amarnos a ti y a mí. Podíamos pisotear su corazón o podríamos decirle, yo también te amo de vuelta, yo también quiero un proyecto de vida contigo toda mi vida.
¿Y qué es lo que ha elegido el ser humano? Amar a su creador o rechazar a su creador. El ser humano, todos y cada uno de nosotros hemos decidido darle plantón en el altar, pisar su corazón y decir, no quiero tener nada que ver contigo. Prefiero vivir mi vida como yo quiera, cuando yo quiera, y yo voy a decidir mi propio propósito. Gracias por la vida, el aire, los años y este patio de atracciones. Me lo quedo todo, pero sin ti. Yo quiero ser Dios. No quiero que tú seas Dios. Eso es lo que todos y cada uno hemos hecho de forma comunitaria e individual. Y le hemos roto el corazón. De alguna forma todos hemos pensado que para ser verdaderamente libres tenemos que tener la opción de hacer lo que nos dé la gana, cuando queramos, como queramos, con quien queramos, todas las veces que queramos. Pero ¿sabes? Eso no se llama libertad, eso se llama anarquía. Y hay una diferencia sutil. La anarquía no funciona. Toda libertad está obligatoriamente en un contexto social y moral. Chesterton dijo, la libertad de mi puño acaba donde empieza la libertad de tu nariz. Dios nos ha creado en un contexto donde somos más humanos cuando estamos con Él. Es como, imagínate Nemo, ¿vale? Nemo vive en el mar, Nemo come en el mar, hace amigos en el mar, chequea sus redes sociales en el mar, hace todo en el mar. El mar es su contexto, ¿vale? Ese es donde él vive. Pero de repente un día se da cuenta de que hay otro mundo, hay un mundo más allá. Y dice, tío, yo pensaba que era libre. Yo pensaba que podía hacer lo que quería y cuando quería. Y resulta que hay otro mundo ahí y que no puedo ir. Así que se decide por la mañana, se pega un buen desayuno de algas, se llena de energía y empieza a nadar con todas sus fuerzas hacia la superficie para llegar a ese otro mundo y ser libre de verdad. Así que salta y según sale, te lo imaginas, ¿no? ¡Libertad! ¿No? ¿Qué le pasa a los peces que están fuera del agua? Estamos en la costa aquí, ¿no? Yo soy de Madrid y no hay playa. Pero aquí sabéis que, o sea, nos los comemos, ¿no? Se mueren y con un poquito de ajo y limón, mejor, ¿no? Los calamares. Un pez fuera del agua se muere porque no está en su contexto y ha perdido toda su libertad. En el momento en que rechazamos a Dios, nos independizamos de Él, introducimos desorden y rompemos con el mundo. Hemos cortado con la fuente de la vida y ahora experimentamos muerte y enajenación hacia Dios, hacia nosotros mismos y hacia los demás. Hemos cortado con la fuente del amor. Si Él es la fuente del amor y cortamos con Él, ¿qué esperas encontrar? Egoísmo, odio, amarnos a nosotros mismos. ¿Cuál es el problema principal del ser humano? Hasta un niño te lo va a decir. Egoísmo, amarnos a nosotros mismos, no amar a los demás. Si todos nos amáramos de verdad, imagínate cómo sería el mundo. No habría guerras, no habría hambre, no habría traición, infidelidad. Todos seríamos más felices, un mundo mejor, happy. Pero el problema es que hemos cortado con la fuente del amor y ahora experimentamos odio, egocentrismo, narcisismo, etc. Hemos cortado con la fuente del bien, de la moralidad. Y ahora ya no nos fiamos de lo que Él dice que está bien y está mal, sino que ahora redefinimos el bien y el mal. Y qué coincidencia que siempre lo definimos en base a qué nos conviene, no en base a qué es justo. Y hemos además cortado con nuestra relación de armonía con la naturaleza. Antes era el jardín de papá que nos dijo que lo cuidáramos y ahora nos lo apropiamos, lo explotamos, capitalismo, neoliberal, lo que quieras. Nos estamos cargando el planeta. ¿Por qué? Por odio, por egoísmo. Porque pensamos en moi. No somos capaces ni de pensar en nuestras siguientes generaciones, en nuestros hijos, en qué les estamos dejando. Porque pensamos en nosotros mismos. Las consecuencias de haber desechado al Creador, que es amor, que es justicia, que es todo esto, es lo que ves en las noticias todos los días y en el espejo. Tiene unas consecuencias desastrosas. Por tanto, según la Biblia, el sufrimiento, la inmensa mayoría del sufrimiento, no es por culpa de Dios, es por la ausencia de Dios, porque le hemos rechazado. Esto es lo que la Biblia llama pecado, que no tiene nada que ver con sexo, drogas y rock and roll. Tiene que ver
con matar a Dios, con salir del agua. Es un despropósito, es deshumanizarnos, independizarnos de Dios, cuando nuestro propósito es tenerle a Él en el centro. Tendemos a mirar ahí fuera y decir, mira qué mal está el mundo, cuánto sufrimiento, y qué pasa con el sufrimiento de aquí dentro, el que creo yo en los demás. Albert Einstein dijo una frase, increíble, dice, no es el poder destructivo de la bomba atómica lo que me espanta, sino el poder destructivo del corazón humano. Al fin y al cabo, las bombas no estallan solas. Alguien tiene que apretar un botón. Todos en nuestro corazón hemos hecho una declaración de independencia de Dios. Y como consecuencia somos los principales agentes de sufrimiento e injusticia en el mundo. Si quieres solucionar el mundo, primero vas a tener que solucionar al ser humano. No es algo que está ahí fuera, no es algo ajeno a nosotros. Es curioso, cuando se hizo un estudio en Inglaterra preguntando a la gente cómo sería el paraíso para ti, el mundo perfecto. Y la gente pensaba en montañas y cabañas y estar en sintonía con la naturaleza o islas. Pero todas y cada una de las descripciones tenían un elemento en común. No había seres humanos. Tú solo con la naturaleza. ¿Cuál es el problema del mundo? No es el mundo. Es el ser humano. Lo que toca lo destruye. Somos como un toro en una cristalería. Somos la principal causa de sufrimiento y destrucción en el mundo. Y o nos solucionamos a nosotros mismos o no hay solución. Las leyes no van a poder cambiar tu corazón. Echa la ley, echa la trampa. Mejores valores, mejor educación, mejor... Tú sabes que los peores monstruos de la sociedad han sido la gente con más educación y doctorados y valores que han existido. La educación, las leyes, todo esto no tiene el poder de hacerte decidir por lo que se debe hacer, por lo correcto, por lo justo. Porque tu corazón siempre te va a decir, haz lo que te interesa a ti. No sé si encuentras esa lucha dentro de ti. Sabes lo que está bien y haces lo que está mal. Y dices, ¿por qué lo he hecho? Porque si sé perfectamente, pero acabas haciéndolo. ¿Por qué? Porque siempre gana tu corazón. Aunque lo sepas, no te da el poder para cambiar. Déjame que te hable de algo que me impactó mucho en su día, pero que me lo recordaron recientemente. En 2008, en California, allí por Estados Unidos, un 12 de septiembre del 2008, a las 4:22 de la tarde, 25 personas muertas, 135 heridas, porque 2 trenes se chocaron frontalmente. Y dices, ¿cómo pasa eso? ¿Cómo pasa eso? El otro conductor echó el freno de emergencia 2 segundos antes de verlo. Pero el conductor causante del accidente no solo no vio el semáforo que decía rojo, no pases, sino que ni vio al tren, ni siquiera frenó viendo un tren de frente en la misma vía. ¿Qué causó el accidente? Mensajitos. Le importaba más estar conectado con quien fuera, novia, familia, mujer, quien fuera, que la vida de cientos de personas. Fue el accidente más trágico en la historia de ese estado. Absortos en nosotros mismos. Qué increíble descripción de cómo estamos. Como toros en una cristalería. Déjame que te cuente la historia de un amigo mío. Era boxeador semiprofesional. Y a veces le cuesta dormir por la noche porque la conciencia le carcome. Después de un ring, de un combate, se le acerca un chaval de 12 años, él estaba hablando con unos amigos, y este chaval, un poco así de malas formas, mal educado, llamando su atención, quería hablar con él o que le firmara un autógrafo. Y mi amigo le ignoró. No le pegó una patada en la cabeza, no le hizo nada, solo le ignoró, porque además estaba siendo mal educado. Se enteró que ese chico al poco se suicidó. Y mi amigo a veces se pregunta, ¿será mi gota de indiferencia, de odio, que eso es lo que es la indiferencia, falta de amor? ¿Sería esa la última gota en alguien que solo quería un poco de atención en un mundo que no sabe amar, lleno de gente que solo está absorta en sí misma?
¿Sabes? Mucha gente piensa, yo soy buena persona, yo no robo bancos, no mato a nadie. Pero ¿sabes? No es solo las cosas que no hacemos para hacer daño, son las cosas que deberíamos hacer y que no hacemos. Como una palabra cariñosa, como un gesto de amor. ¿Sabes? Hay gente que se quita la vida porque alguien le ha insultado o le ha mirado mal en un momento crítico, bajo de su vida. Y esa fue la gota que colmó el vaso. Todos tenemos las manos llenas de sangre. Todos somos peores de lo que pensamos. Todos somos más egoístas de lo que pensamos. Y cuanto más mayor eres, más te das cuenta de los efectos de tu egoísmo en los demás y la espiral que todos estamos creando de injusticia y de sufrimiento en el mundo. Todos somos culpables y no somos tan buenos como pensamos. Y sin embargo, Dios no tiene la obligación de solucionar este problema. Le hemos matado, le hemos expulsado. Él no tiene por qué ser el que solucione el problema, ¿no? Tú te lo guisas, tú te lo comes. Ese es el camino, porque eres libre y te has quedado libre, ese es el camino que tú has elegido. Paga las consecuencias, sé maduro. No te quejes, no levantes el puño, ¿no? Levantas el puño y dices, Dios, ¿por qué permites su sufrimiento? Y Él lo levanta de vuelta y dices, ¿y por qué lo generas tú? Pero este es un Dios que nos mira y en vez de juzgarnos y en vez de decir, te lo mereces, ¿qué esperabas? Dice, voy a bajar a arreglarlo. Nos mira y dice, voy a tener compasión de ti, porque en el fondo no puedo dejar de amarte. Y ese es el Dios que a mí me convence. ¿Sabes? Dios se preocupa por nuestro sufrimiento y quiere sacarnos del lío en el que nos ha metido. Y para hacerlo, no nos ha mandado un manual de instrucciones ni ha organizado una conferencia con los líderes mundiales. Él decidió venir. Lo hizo en la persona de Jesús. Nació entre paja, no entre algodones. ¿Sabes que a Jesús, lo primero que fue Jesús fue un refugiado político? A él lo querían muerto incluso antes de que naciera, ya lo perseguía Herodes. Y murieron muchísimos niños por intentar matarle a él. Tuvieron que huir a Egipto. Él trabajó como carpintero, sufrió, pagó sus impuestos y tragó. Le traicionaron sus amigos, le insultaron, le escupieron, le apalearon, pasó hambre, pasó frío, a veces no tenía dónde caerse muerto. Sufrió 7 juicios injustos, sin clandestinos, con testigos falsos intentando acusarle. Le dieron de latigazos, ¿sabes? Más de la mitad de la gente moría solo con los latigazos que los romanos daban, antes incluso de llegar a una cruz. Él escoge nacer en un pueblucho, no en Roma o en Atenas, de gente pobre, no entre la realeza, no como alguien influyente. Y decide morir la peor de las muertes inventadas por el ser humano. Dios hecho hombre. ¿Sabes? A este Dios tú no le puedes decir, es que tú no entiendes mi dolor. O, si tú supieras por lo que yo estoy pasando, este es un Dios que tiene cicatrices. Es el único Dios que tiene cicatrices. Este Dios entiende tu dolor y el mío y el del que está muriendo en el Mediterráneo y el que está pasando hambre y al que le traicionan porque Él lo ha vivido en sus carnes. Este no es un Dios indiferente ni es un Dios sádico. Este es un Dios que se moja, se ensucia las manos y viene a identificarse con nuestro dolor porque nos ama. Para hablarnos de corazón a corazón, para ganarse una vez más nuestro corazón. Pero, ¿sabes? No solo se hace uno de nosotros para identificarse, sino para solucionar el problema. Y si el problema de verdad está en nuestro corazón, la única solución va a ser transformar nuestro corazón. Y lo único que puede transformar tu corazón es el Dios vivo, que tiene poder para darte un corazón nuevo. Ese es el lenguaje que usa la Biblia. Necesitáis un corazón nuevo. Y Jesús lo que está diciendo es que al morir en la cruz, Él paga por toda nuestra suciedad, toda nuestra porquería, todas nuestras injusticias, todas las indignidades. Paga por todo eso. Nos ofrece perdón en primer lugar, y cuánto lo necesitamos, y nos ofrece un corazón nuevo. Nos dice, podéis morir conmigo en la cruz y resucitar conmigo a una nueva vida. Y eso es lo que ha transformado la vida de millones de cristianos, que te pueden decir,
a día de hoy, ¿cómo decirlo? He nacido de nuevo. Es como si tuviera un nuevo corazón. Es como que Dios ha entrado a mi vida y la relación con Él de amor, el saberme amado por Él y perdonado por Él, me capacita a amar a los demás y a perdonar a los demás de una forma que antes no podía. Es lo que Jesús llamó nacer de nuevo. Necesitamos eso. ¿Sabes? Prácticamente todas las religiones del mundo reconocen que estamos mal, que el problema está en nosotros, que hay una divinidad, un karma, un dios o un panteón de dioses y que estamos separados, hemos hecho algo mal y tenemos que ahora conseguir redimirnos, salvarnos y conseguir llegar y trabajar duro para llegar ahí, ¿no? El budismo te va a decir cumple las 8 leyes espirituales o trabaja duro tu karma aunque te lleve 300 vidas hacerlo, pero mejórate y mejórate, ¿no? Autoayuda, hasta que consigas salvarte y deshacer todo el mal que has hecho. El Islam te va a decir los 5 pilares del Islam, etcétera, 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 etcétera. Trabaja duro para compensar por todo el sufrimiento que has causado. ¿Sabes? La Biblia creo que tiene la respuesta que más me convence y es jamás vas a poder compensar por todo el daño que has hecho. Y aún así, ¿qué te crees? ¿Que por hacer cosas buenas vas a deshacer las cosas malas? Imagínate que alguien mata a mi hija de 6 años y ahora se pasa la vida intentando hacerme favores y me regala un coche y una casa. ¿Pero ¿y para qué quiero yo todo eso? Yo quiero a mi hija y eso no se puede deshacer. El mal que hacemos no se puede deshacer. Hay una película de Will Smith que se llama 7 vidas. No sé si alguien aquí la ha visto. 7 vidas. ¿Vale? Él va texteando en el coche, tiene un accidente y mata a 7 personas. Perdona que te... Spoiler, lo siento. Siempre hago esto, me descargo las películas para la gente. Si no la has visto ahora es cuando te tapan los oídos, ¿vale? O si te interesa verla, no me escuches ahora. Es un spoiler total. Te pasa toda la película intentando salvar a 7 vidas, hasta el punto que se suicida para donar sus órganos vitales que van a salvar la vida a otra persona. Dona sus ojos, dona su dinero y elige 7, se pasa años buscando 7 personas que pueda salvarle literalmente la vida para redimirse. Pero ¿sabes? Eso está genial, pero ahí hay 7 familias que han perdido a alguien y eso no se puede deshacer. Tú no puedes compensar todo lo mal que está mal en tu vida con cosas buenas. Dios no funciona así, es un Dios justo, no es un Dios corrupto. Lo que el cristianismo te dice es no hay nada que puedas hacer para llegar hacia mí, pero ya bajo yo a por ti. Es una misión de rescate. Él viene a nosotros y nos saca porque no podemos salir nosotros mismos. Y eso es lo que a mí me convence de Jesús. Por amor viene a rescatarme porque yo no puedo rescatarme a mí mismo. ¿Necesitas ese rescate? Quiero terminar con una historia, también de un campo de concentración, de Elie Wiesel. Él tiene el Premio Nobel de Literatura por algunas de sus obras y en su obra La noche, él cuenta como una de las peores experiencias de su vida cuando los soldados nazis le llamaron a todos a salir de la barraca y eligieron a 3 para ser ahorcados. 2 eran mayores y 1 era un joven. Dice que fue la experiencia más traumática de su vida y los 2 ancianos murieron prácticamente en el momento, pero dice el joven pataleó durante minutos. Dice, mientras estábamos ahí de pie observando eso, oí a alguien detrás mía decir, Dios, ¿dónde estás? Dios, ¿dónde estás? Y dice Elie Wiesel que él dentro de sí mismo se hizo también la pregunta, su propia voz de interior es, ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde estás? Pero cuenta algo muy extraño, dice, una voz como dentro de mí que no era mía, me respondió de la siguiente forma. Ahí colgado, ¿dónde si no? Ahí colgado, ¿dónde si no? Esa es la historia del Dios de la Biblia, un Dios que se ha colgado a sí mismo en nuestro lugar por amor a nosotros.
¿Sabes? Me pregunto, el cristianismo no tiene todas las respuestas en cuanto a este tema del sufrimiento. No quiero que te vayas con esa sensación. Pero me parece que explica de la mejor forma dónde está el problema y cómo lidiar con él. Pero me pregunto también si Dios permite el sufrimiento en tu vida y en mi vida. Porque tiene varias metas y una de ellas es que volvamos a Él para solucionarnos. Un profesor de la Universidad de Oxford, C.S. Lewis, dijo: podemos ignorar el placer, pero el dolor insiste en que lo atendamos. Dios nos susurra a través del placer, nos habla a través de la consciencia, pero nos grita a través del dolor. Es su megáfono para despertar a un mundo sordo. Y me pregunto si a veces Dios permite que ocurran cosas malas a personas buenas o menos buenas, porque quiere de verdad que le conozcamos y quiere arreglar nuestro corazón. Quiere llevarnos en brazos y decirnos: yo entiendo tu dolor, yo sé por lo que estás pasando, no estás solo, te amo, pero vuelve a casa porque tengo la cura para ti, yo puedo llevarte en brazos. ¿Sabes? Lo último que gritó Jesús en la cruz fue: consumado es. Que te parecerá una frase un poco rara, pero a la gente de su día no le pareció rara para nada, porque hemos encontrado esa frase en facturas y recibos del siglo I, que dicen: pagado, pagado. Y eso es lo que Jesús grita en la cruz, con lo último que le queda energía: pagado. Yo pago por todo el sufrimiento, yo absorbo todo lo que está mal y puedo hacerlo en tu vida también. No hay nada más liberador. No sé si necesitas quizás ese perdón y ese amor. Jesús dijo: venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, y yo os haré descansar. No sé si esto es algo que quizás sientes que necesitas incluso hoy. ¿Por qué no dejarle a Dios? ¿Por qué no volver a Dios y dejarle que te lleve en brazos? ¿Sabes? Para el que pone su confianza en Jesús y le acepta como Dios y acepta la invitación que le ofrece a una relación revolucionaria, el sufrimiento sigue estando ahí, pero es periférico, mientras que el gozo, la paz, la libertad es central. Para el que no tiene a Dios en su vida y no experimenta esto que le ofrece, el sufrimiento es central y el gozo es periférico. Sí, hay gozos, hay diversión en la vida, pero en última instancia estás fuera del agua y necesitas volver al agua. Lo que me emociona también, por último, del mensaje de Jesús es que nos promete que el sufrimiento tiene fecha de caducidad. Va a terminar. ¿Sabes? El ateísmo también te va a decir eso. Sí, va a terminar, pero terminas tú también. Lo único que va a quedar es un silencio y vacío. No hay esperanza de continuidad, incluso de justicia. Hitler se rió de todos nosotros. No va a haber un juicio para él esperándole. Todo el mundo que te ha hecho daño, todo el mundo que se ha reído en tu cara y que nunca ha pisado por un juzgado, los genocidas y tanta injusticia, en última instancia se han reído de la supuesta justicia y de todos nosotros, porque no les espera un juicio ni un Dios justo que no puede mirar para otro lado. Solo silencio. Pero el Dios de la Biblia promete que hay un juicio. Promete que va a hacer justicia. Eso son buenas noticias. Pero promete también que va a acabar con la injusticia y con el mal. Y eso es verdadera esperanza. Es ese mundo que todos anhelamos y que parece que es para el que debemos vivir, para el que queremos vivir. Un mundo de amor, de paz, de no violencia, de armonía, de llevarnos bien, de querernos de verdad y aceptarnos de verdad. Para ese sí hemos sido creados. Y esa es la gran esperanza que me ofrece el mensaje de Jesús. Me pregunto si tú necesitas reconciliarte con Dios. Me gustaría terminar con una pequeña invitación. Alguien me lo hizo a mí en su día. Quiero hacerte ese favor. Si tú eres alguien que sientes que esto es para ti o llevas pensando tiempo en esto y te gustaría decirle a Jesús, pues oye, la verdad es que estoy cansado. Yo sí estoy cargado y cansado. Yo sí que, si de verdad estás ahí, quiero conocerte y quiero experimentar eso de lo que me está hablando Andy. Puedes hacerlo hoy mismo, aquí y ahora, o a solas en tu habitación. Puedes hablar con Dios porque es real. Esto no es una historia, no es un cuento, ¿vale?
no es un cuento para hacerte dormir, ayudarte. Si piensas que el mensaje del cristianismo es algo para gente débil, gente que necesita agarrarse un clavo ardiendo, tenemos problemas intelectuales o que, oye, bueno, yo estoy por encima de eso, permite decirte, creo que es un acercamiento muy superficial al tema. ¿Sabes? El 60% de los premios Nobel del siglo pasado, de físicos, químicos, matemáticos, eran creyentes. Gente con doctorado, o sea, los mayores intelectuales de nuestra edad, muchos de ellos te van a decir, creo que Jesús es la respuesta y lo he experimentado, Dios es real. No tengas un acercamiento superficial a este tema, pero si quieres hablar más de ello, esta tarde tendremos una charla, es la fe para gente débil, ¿eh? Es una muleta psicológica. Te animo a que vengas. Por ahora solo quiero decirte una cosa, Dios es real y lo que te ofrece es real. Y puedes hablar con Él e invitarle a que venga a tu vida. Dios es real y te escucha. Él promete que escucha. Y ha dicho, venid a mí todos aquellos que estéis cansados y cargados y yo os haré descansar. Pues si tú estás en esa posición, me gustaría hablar ahora con Dios y si quieres puedes hacer esa conversación tuya o te la guardas para luego en casa. Pero me encantaría saber si estás en esa situación. Así que no tienes que hacer nada raro. Simplemente voy a hablar con Dios. Y puedes hacer estas palabras tuyas, si estás en esa posición. Dios, te doy gracias por la vida que me has regalado. Te doy gracias por todo lo que tengo. Te doy gracias por amarme. Te pido perdón por haber vivido la vida alejado de ti, por haberte ignorado, por haberme hecho mi propio Dios, por mi egoísmo y por todo el daño que he causado a los demás. Soy consciente de que tengo las manos sucias. Te doy gracias por pagar por mí, por ofrecerme un corazón nuevo, una oportunidad de empezar de cero y por ofrecerme perdón y amor. Por favor, entra a mi vida. Sea lo que sea que signifique, te abro mi vida, entra, cámbiala, toma el control. Estoy cansado de ser mi propio Dios. Quiero que tú seas Dios y quiero esa relación que me ofreces. Gracias. Vamos con la primera. ¿Por qué permite Dios las enfermedades como el cáncer, la leucemia, etcétera? Esta es una muy buena pregunta. Y me toca de lleno porque mi hija nació con una parálisis cerebral, mi primera hija. El día que el neurólogo nos dice, después de hacer un escáner cerebral, que tiene un agujero en el cerebro, parte de la masa cerebral está muerta porque es un infarto, eso es lo que es una parálisis cerebral y va a afectar a la mitad del cuerpo, se te hunde el mundo. Y entonces vuelven las preguntas. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué Dios? ¿No? Como dije al principio, da igual si eres creyente, ateo, todos nos vamos a hacer esa pregunta, todos tenemos que responder esa pregunta y nos afecta a todos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? No tengo una respuesta fácil ni completa, no creo que el cristianismo la dé, pero sí veo pistas o sí veo respuestas indirectas al tema. Lo que la Biblia nos está diciendo básicamente, dice ahí en una parte del Nuevo Testamento, la parte que se escribe en el primer siglo, por Pablo. Pablo escribe 2/3 del Nuevo Testamento, epístolas, cartas a iglesias que están en Galacia, Roma, Éfeso, y escribe a los romanos y dice que la naturaleza está como gimiendo de dolor por culpa del pecado del ser humano. De alguna forma, el habernos independizado de Dios, pensamos que es algo individual en nuestra cultura individualista, pero estamos mucho más conectados entre todos e incluso con la naturaleza de lo que pensamos. Y nuestra decisión individualista y egoísta de matar a Dios, de expulsarle de nosotros y de este mundo y de hacernos Dios, afecta a todo y afecta incluso a la naturaleza y al cosmos. Es decir, algo que va más allá de las dimensiones que percibimos ha ocurrido y todo está en desorden, de forma que hasta la naturaleza está como clamando por el día en que se termine de solucionar todo. Y eso quizás explique por qué la naturaleza y el mundo físico
produce el sufrimiento que produce y el tipo de dolor y el tipo de enfermedades o lo que sea, ¿no? No sabría decirte ni profundizar mucho más que eso, pero son las pistas, es lo que nos dice la Biblia, de que o el mundo es materia y solo, y esto es un accidente y no hay personalidad, no hay relaciones, no es sobrenatural, o el mundo es sobrenatural y hay dimensiones que nos superan, ¿no? Sabes que la mayoría de los expertos de universidades de Harvard, Oxford, Yale, las top universidades, están prácticamente de acuerdo en que es muy probable que vivamos en un mundo de 10, 11 dimensiones, que solo experimentamos unas pocas. Yo no entiendo, esto no nos supera, ¿no? Pero de alguna forma el mundo físico no es lo que debería ser, conectado con nuestra decisión de expulsar a Dios y de independizarnos. Y quizás por eso encontramos este tipo de enfermedades y este tipo de problemas físicos también, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que Dios no es indiferente a ello. Él dice en la Biblia que sufrió todas nuestras enfermedades, llevó todas nuestras angustias. En la cruz, Jesús no está solo pensando en nuestras decisiones morales, está pensando en todo lo que está mal en el mundo, en la muerte, en el sufrimiento, en el dolor. Y eso me da esperanza, porque me promete que va a haber un día donde ya no habrá eso, ¿no? Dice, ¿cómo clasificar o hablar de la gente que vive según los valores del cristianismo sin creer en Dios? Bueno, si le preguntaras a Cristo si se puede ser cristiano, ¿vale? Seguidor de Cristo, sin creer en Dios, se quedaría un poquillo perplejo, ¿no? Porque Jesús, su propuesta principal es que Él es Dios. O sea, te puede sonar un poquito arrogante, ¿no? No vas a oír a muchas... Bueno, cuando escuchas a algunos profesores parece que están diciendo lo mismo, ¿no? Pero el nivel de arrogancia, ¿no? que a veces encontramos en la universidad, pero si Jesús de verdad es Dios, no hay nada arrogante en decirlo. Yo soy Andy. ¿Hay algo arrogante en decir que sea Andy? No te estoy mintiendo, soy Andy. Si Jesús es Dios y te dice soy Dios, y dice, hola, soy cristiano, soy seguidor tuyo, pero yo no creo en Dios, se va a quedar un poco perplejo, ¿no, Jesús? Y quizás yo también me quedo a veces perplejo cuando alguien me dice que es cristiano, pero ni lee la Biblia, ni sabe lo que la Biblia dice, ni sabe lo que Jesús dijo, ni siquiera cree en el contenido de lo que Jesús dijo o su propia esencia de quién dijo ser, ¿no? Entonces yo diría, mira, o sea, está genial, yo creo que los valores cristianos, porque vienen en última instancia del Dios que nos crea, creo que son buenos. Creo que está genial eso de amar al prójimo por encima de ti mismo, de amar a tus enemigos. ¿Te imaginas cómo sería eso de amar a tus enemigos? Si me cuesta amar a mis amigos. Y está guay intentar adoptar postizamente esos valores, pero te voy a decir una cosa, nadie puede vivir la vida cristiana, solo Cristo. Es el único que vivió la vida perfecta. Intentar vivir una vida de estos valores, intentar amar a otros más que a ti, te va a esclavizar y te va a frustrar de una forma porque no tienes en ti la fuerza de hacerlo. Tu corazón está roto y necesitas uno nuevo. Pero si no, no hace falta Dios, solo falta unas leyes, una serie de valores, hazlo y seremos todos felices. ¿Tú sabes cuántos milenios llevamos intentando hacer eso? La cantidad de civilizaciones que no hacen más que, como el código de Hammurabi, añadir leyes, intentar legislar el corazón humano, es imposible porque echa la ley, echa la trampa. Vas a querer hacer lo que tú quieres de la forma que sea. O vas a crecer en orgullo cumpliendo la mayoría de esas leyes pensando que eres mejor que otros, o vas a acabar frustrado y deprimido porque no eres capaz de conseguirlo. Ninguna de las dos opciones te van a acercar a Dios. El orgullo, por cumplir la ley de Dios y cumplir los valores, te dice, me merezco la salvación, me merezco el perdón, me merezco el cielo, o lo que sea, porque he sido bueno, ¿no? ¿Tú te imaginas un cielo lleno de gente así, de gente prepotente que se piensa que se merece estar ahí y que te mira por encima del hombro? Tú no te lo mereces, yo he trabajado más, ¿no? Eso sería un infierno, eso es el trabajo. Trepas intentando siempre... Eso sería un infierno, vivir con gente arrogante que se piensa que se merece estar ahí.
Sin embargo, es muy distinto. Alguien que es humilde y que dice, yo sé que no merezco estar aquí, pero porque Dios es gracia y compasión y me perdona, entro, pero sé que no debo estar aquí. Una comunidad de gente humilde que sabe que está enferma y que les han dado la solución gratis, es un buen sitio donde estar. Eso para el que piensa que puede cumplir la ley y los valores cristianos para ganarse a Dios. Vas a acabar orgulloso y no te va a llevar a ningún lado porque nadie puede cumplirlo. O vas a acabar intentándolo y frustrado y sintiéndote sucio y sintiéndote pecador y sintiendo porque fallas y no lo consigues y te condenas a ti mismo y te machacas a ti mismo porque no eres capaz de cumplir la ley, de ser todo aquello que te gustaría ser y te hundes. Y también eso te aleja de Dios. Pero qué distinto es aceptar el regalo que te están ofreciendo y decirte, no tienes que trabajar, no te vas a salvar por lo que tú trabajes por mí o lo que te sacrifiques por mí, sino por lo que yo me sacrifico por ti. Jesús se sacrifica por ti. Todos los demás dioses, el dinero, el sexo, el trabajo, lo que sea que estés adorando y que piensas que te da tu identidad y que te va a dar la salvación y la vida perfecta, exigen sacrificios de ti, años de tu vida, dinero, y te prometen promesas vacías. Serás feliz cuando lo tengas, tal puesto de trabajo, tal chica, tal relación, tal posición. Y cuando llegas allí, te encuentras una caja vacía. Te sacrificas por esos dioses y te devuelven nada. Este Dios no te pide que te sacrifiques por ti, Él se sacrifica por ti y te lo promete todo y lo cumple. Así que eso sería mi respuesta en cuanto a esto de intentar adoptar los valores cristianos. Genial, y nuestra democracia y los derechos humanos están basados en ellos, pero cuidado porque no es el corazón del cristianismo. Y dice, yo creo que la Iglesia ha creado sin darse cuenta a lo mejor una barrera entre ella y el cambio social y por eso muchos jóvenes no se acercan a Dios. ¿Qué opinas? Pues creo que estaría de acuerdo. Y otra pregunta, en mi experiencia personal muchas veces han sido más buenos conmigo personas ateas o agnósticas que aquellos que aseguran ser muy creyentes. Haber ido toda la vida a un colegio católico Opus, ¿eso cómo lo asimilas? Esta es una pregunta buenísima y me alegro muchísimo. O sea, ¿quién ha hecho esta pregunta? ¿Te anima? ¿Te he dado un libro o te lo he dado, verdad? Sí, muy bien, somos amigos ya. Muy buena, gracias por hacerla. Porque además es una de las razones por la que mucha gente rechaza el cristianismo. ¿Para qué sirve el cristianismo? Si mi amigo ateo le da 1000 vueltas al cristianoide este, Ned Flanders, que se piensa que es mejor que nadie, ¿no? Creo que es muy importante que entendamos qué hace el cristianismo y qué no hace el cristianismo. El cristianismo lo que está diciendo es, estamos todos rotos. Estamos todos rotos por habernos independizado de Dios. Necesitamos que alguien nos cure, ¿vale? Y el cristiano lo que hace, uno, reconocer que estoy roto, necesito que alguien me salve, necesito que alguien me cure. Y va a la única persona que ha encontrado que tiene el poder para hacerlo, porque no le convencen todos los demás sistemas. Mi propia autoayuda, las leyes, normas, estilos de vida, meditación, lo que sea, no consigo cambiarme. Pero Jesús sí. Es decir, es alguien que se ve enfermo y acude al único doctor que piensa que tiene la cura. Por lo tanto, la Iglesia, cuando hablamos de Iglesia, no estoy pensando en la institución esta en Roma, en diócesis, todo este... Bueno, yo no soy católico, me defino como seguidor de Jesús. Iglesia como comunidad de gente que ha acudido a Jesús y sigue a Jesús y ha experimentado a Jesús y a Dios. No es un monasterio de gente santa, es un hospital de gente enferma. Y eso creo que es muy importante que lo entendamos, que estamos en proceso de ser sanados. Estamos intentando seguir a Jesús, no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de Dios, pero que estamos en proceso de ser sanados. Entonces, eso puede ayudar mucho. ¿Te vamos a fallar como cristianos? Dame 5 minutos, te voy a fallar enseguida, porque sigo roto y estoy en proceso de ser sanado. Pero todos necesitamos ser sanados, ¿no? Lo que es también muy importante es que todos empezamos en puntos distintos. Tengo amigos que han estado décadas enganchados a la droga, han crecido sin padre, hogar pobre, desquebrajado,
una historia de película. Y a esa vida ahora irrumpe Jesús y conoce a Jesús y ahora sonríe y ahora tiene un gozo y es otra persona y es un cambio de persona por completo. Pero no es lo mismo dónde empieza esa persona a dónde empieza alguien que viene, que le han enseñado valores, que le han enseñado a respetar, a hablar bien, a no abusar de sustancias, a tener una vida equilibrada, a tener una educación en los mejores colegios, universidades, más civilizado, por así decirlo. No empiezan, aunque los dos tienen el corazón roto y necesitan a Jesús, uno a lo mejor es un orgulloso y porque piensa que es mejor que los demás, el otro está hundido por su conciencia y su culpa, pero ambos están rotos y ambos necesitan a Jesús. Pero en cuanto a ser buena persona o lo que, como venía la pregunta, quizás vas a ver la diferencia entre ambos y vas a decir, no necesito a Jesús, mira qué buena persona es esta. Ya, pero esa persona ya tenía una base que la otra no tenía, ¿no? Entonces todos empezamos en puntos distintos. No sé si has visto la serie de Netflix de Sinner. Es fuerte, pero es muy impactante. Y hay una persona que ha sufrido muchísimo y ha cometido un asesinato. Y el detective dice una frase que nunca me olvidaré. Dice, todo el mundo piensa que empezamos desde el mismo punto. Todo el mundo piensa que empezamos desde el mismo punto, ¿no? Un punto neutral, pero no empezamos desde el mismo punto, ¿no? Entonces, no sé si eso responde un poco a tu pregunta. Si te puede ayudar, yo te puedo asegurar que los cristianos te vamos a fallar, bueno, todos vamos a fallar. La pregunta es, ¿quién puede ofrecernos esperanza y quién puede empezar a enmendarnos y a curarnos, ¿no? Y yo solo he encontrado a Jesús, ¿no?